Rafa Guerrero, uno de los árbitros más famosos de los últimos 30 años en España, pues se ha cansado de todo el tema del Barçagate, se ha cansado de ser políticamente correcto y ha soltado una rajada que va a generar mucho ruido, que va a desatar una tormenta bastante importante, porque le pega al Barça, porque deja claro que Negreira sí que influía mucho y porque además, por si todo esto fuera poco, señala con el dedito a Medina Cantalejo, el del Rolex. Rafa Guerrero no entiende nada, Rafa Guerrero habla de mentiras en todo este tema del Barçagate y repito, la rajada es de las que va a traer cola al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Antes de nada, porque os veo venir algunos, porque claro, Rafa Guerrero es un colaborador habitual del Chiringuito, tal, y alguno dirá, bueno, pues tal. Voy a explicar una cosa. Traigo estas declaraciones de Rafa Guerrero por dos motivos. Primero, porque las ha dicho en El Primer Palo, un programa de radio presentado por Juanma Rodríguez, en el que estuvo Sergi Albert, un exárbitro que también estuvo, por ejemplo, en el canal de Ramón Álvarez de Mon, en la cadena COPE y demás. Y bueno, pues cuando se pone a hablar de repente Rafa Guerrero, que parecía que lo iba a hacer en un tono un poco sosegado tal, y se desata la gran tormenta, pues me llama mucho la atención, obviamente, no porque sea el tertuliano del Chiringuito, que ni siquiera lo dice en el Chiringuito, sino que lo dice en la radio, sino por quién lo dice. Y esta es la segunda parte que os quería comentar. Lo de Rafa Guerrero a mí me interesa mucho, porque, bueno, él mismo lo dice, y lo vais a escuchar ahora, estuvo durante muchos años trabajando o arbitrando bajo el foco, bajo el paraguas de Enrique Negreira, o sea que conoce bastante bien al personaje, al principal protagonista de este Barçagate, más allá del FC Barcelona y todos los presidentes que durante años le pagaron millones de euros al segundo de los árbitros. Por poneros un poquito en contexto, repito, El Primer Palo, programa de Es Radio, ayer por la noche, están hablando con Sergi Albert, creo que estaban en el programa Juanma Rodríguez, está Látigo Serrano, está el protagonista, está Rafa Guerrero, tal. Y de repente, cuando termina de hablar el exárbitro que ha estado haciéndose un tour por varios medios de comunicación, digamos que Rafa Guerrero toma el testigo. Y bueno, habla de que bueno, que él ascendió con Negreira en unas declaraciones que digo, bueno, pues tampoco dan para mucho, pero se va calentando. Se va calentando, pero de hecho es que se va calentando sin que nadie le corte o sin que nadie le pregunte. Directamente él empieza a hablar y según empieza a hablar, coge carrilla y es como cuando tú estás en una discusión y sueltas todo lo que tienes dentro, que te lo llevas acumulando durante tiempo y tiempo y tiempo. Bueno, pues eso es lo que hizo Rafa Guerrero en el programa de ayer. Os voy a leer todo lo que dijo, no es tampoco que se tirase 10 minutos hablando, pero sí que hay un par de minutitos de Rafa Guerrero soltando ahí todo el lastre que tenía. Poned mucha atención, porque hay varias partes de su discurso que son realmente llamativas y que dejan en muy mal lugar a más de uno, como por ejemplo Medina Cantalejo. Dice Rafa Guerrero, yo ascendí con Enrique Negreira, que fue el que me llamó para decirme que había ascendido a segunda y al año siguiente a primera, y me retiré con él. Estuve 15 años en primera división y todos fueron compartidos con ese equipo directivo. La mayor sorpresa de todo esto me la he llevado con el actual presidente del Comité Técnico de Árbitros, Medina Cantalejo. Porque todo lo demás, pues ya sabemos lo que hay. Hay un club que ha pagado un dinero por algo que no tiene que hacer y no ha pasado nada todavía. El propio barcelonismo no le da importancia, que es lo que más me sorprende. Se ha pagado a una persona que dicen que no pintaba nada. ¿Que no pintaba nada? Mentira. Absoluta mentira. Yo no necesito pitar un penalti inexistente en contra o expulsar a 7 en un partido para beneficiar a un equipo. Puedes beneficiarle en un nombramiento. Tú dices, voy a poner este árbitro, que yo creo que es mejor. Él sí estaba en ese comité de designación y sí era importante porque estaba al lado de Victoriano Sánchez Arminio. Victoriano era el que decía cómo había que hacer las cosas, pero con el beneplácito absoluto de esta persona y dejándose orientar muchas veces.
El actual presidente del Comité Técnico de Árbitros tiene el valor de decir que estas cosas son el pasado. ¿Cómo del pasado? Tienes que personarte inmediatamente y denunciar esto como presidente de todos los árbitros de España. No puedo llegar a entender lo que está pasando ahora mismo. Y nos parece cotidiano, nos parece normal. No lo entiendo. Dentro de todo lo que dice Rafa Guerrero hay una parte que yo subrayo con rotulador rojo, pero de esto permanente que se queda ahí toda la vida, y es la última parte. ¿Cómo que esto forma parte del pasado? Que evidentemente forma parte del pasado, pero para que me entendáis. ¿Cómo que esto forma parte del pasado? ¿Cómo es posible que el presidente actual del Comité Técnico de Árbitros, el señor del Roles, Medina Cantalejo, haga como si nada, ponga la mano en el fuego por los árbitros y no denuncie lo que está pasando? ¿Cómo es posible que Medina Cantalejo no se persone como acusación particular o no quiera ir en el proceso judicial para sacar todo a la luz? Porque si tú pones la mano en el fuego por todo el estamento arbitral, digo yo que te interesará que todo salga a la luz. Supongo que te interesará que todo salga y que tú puedas decir, ¿veis? El estamento arbitral está limpio. El estamento arbitral no tiene nada que ver. Esto es una cosa entre Negreira y el Fútbol Club Barcelona. Si tú consideras que eso es así, vete con todo al proceso judicial. Vete con todo. No pongas paños fríos ahí. No, es que esto es cosa del pasado, es que tal. Ahí, repito, estoy totalmente de acuerdo con Rafa Guerrero. Y luego hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención y que llevamos repitiendo aquí como un martillo pilón desde hace meses. No es necesario comprar un árbitro. Lo hemos dicho, yo no sé, esta última semana lo habré dicho 7 veces. Y durante los últimos meses, 70 veces. Yo sigo pensando que el Barça no compró un árbitro en concreto. Yo sigo pensando, y no voy a decir que pondría la mano en el fuego, porque yo no pongo la mano en el fuego por nadie en este caso, pero sí que tengo la sensación de que el Barça no coge y dice, venga, pues este dinero para este árbitro, para que me pite un penalti, o para que no pite los 45 penaltis que hace habitualmente Mascherano, o para que ponga la mirada hacia otro lado cuando Luis Suárez suelta el codo. No lo creo. Pienso que no, y además es que no hace falta. Pero claro, cuando lo decimos en YouTube, cuando lo digo yo, cuando lo dice Miguel, cuando lo dice Iñaki, cuando lo decimos pues por gente que estamos aquí en la comunidad madridista, pues eso, es que son gente del Madrid, es que son creadores de contenido del Real Madrid, que van a decir, bueno, pues Rafa Guerrero, él mismo lo reconoce, él mismo lo recuerda, ha estado 15 años arbitrando en Primera División. Y yo creo que en ese momento es cuando, luego veis que recula un poco, no que recule en el mensaje, sino que intenta cambiar un poco el camino de la conversación o de su alegato, porque él yo creo que nota que se ha calentado demasiado y dice, oye mira, es que no hace falta que yo te pite no sé cuántos penaltis o expulse a no sé cuántos jugadores para favorecerte en un partido. Te puedo favorecer desde el nombramiento. ¡Claro! ¡Claro! Es que es de manual, es que es de cajón de madera, de roble, de pino, de lo que tú quieras. Es que ese es el tema. Ahí está el meollo de toda esta historia. Eso es lo importante. El tema de los nombramientos que se hacían a dedo, que lo hemos dicho muchas veces, que el CTA, tal y como está construido, tiene que desaparecer. Tiene que venir un organismo independiente a hacerse cargo del fútbol español y tienen que venir árbitros extranjeros porque los que están ahora son hijos de Negreira. Y de hecho, el que está en la presidencia del Comité Técnico de Árbitros es hijo, pero hijo de Negreira. Repito, lo dice Rafa Guerrero. No es necesario comprar un árbitro. Tú puedes conseguir trato de favor por parte del estamento arbitral gracias al presidente o gracias al vicepresidente. La clave de todo esto, más allá de saber dónde ha ido el dinero, es el nombramiento. Está en los nombramientos, está en las designaciones arbitrales. Eso es lo realmente importante. ¿Por qué a ciertos partidos llegaron X árbitros y por qué otros árbitros nunca más se supo de ellos? ¿Por qué hay árbitros que se fueron a segunda y por qué hay árbitros a los que se les premiaba con la final de Copa del Rey, con ser internacionales, con todo lo que eso conlleva? ¿Por qué llegamos a ese punto? ¿Qué se esconde detrás de las designaciones arbitrales que había en el fútbol español desde principios del siglo XXI hasta casi 2020? Que se sepa, que se sepa, porque a mí no me extrañaría nada que saliera a la luz que todo esto sigue después de varios años. Repito que aquí te dijeron que este hombre no pintaba nada, que era un florero, que era un jarrón, que era un hombre que iba a Santander 2 veces al año a comer anchoas, a saludar, a fumarse un puro, a hacerse ahí alguna foto, a firmar autógrafos, lo que fuera. Y la realidad es que no, pero no solo eso. Repito, Rafa Guerrero ha dado, para mí, en el clavo. Ha dicho lo más importante que hemos escuchado de un exárbitro desde que arrancó todo este proceso. O sea, él ha dicho la frase con mayúsculas. Oye, mira,
Yo no necesito pitarte un penalti a favor o en contra tal para favorecerte. Con la designación arbitral ya puedo hacerlo. Y ahí es donde estaba Enríquez Negreira. Enríquez Negreira era importante en los ascensos y los descensos. Y tú como árbitro sabías qué tipo de arbitraje le gustaba a Enríquez Negreira. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 8, 6 y 2 son 8, y 8 16, y 8 24, y 8 32, y podemos seguir así mucho rato porque el cálculo mental se me da de cine. Y es que es tal cual, es muy sencillo de entender. ¿Yo con las designaciones puedo favorecer a un equipo en concreto? Sí. ¿Tú como árbitro sabes qué tipo de arbitraje me gusta a mí? Sí. ¿Tú como árbitro quieres ganar más dinero? ¿Quieres ser internacional? ¿Quieres olvidar la posibilidad de descender a segunda? Sí, pues ya sabes lo que tienes que arbitrar. No hace falta que yo te lo diga y no hace falta que te llegue dinero desde esta ciudad en concreto. Con que hagas lo que yo quiero que tú hagas, a mí me vale. Y de repente, como dice Rafa Guerrero, Medina Cantalejo, el que pone la mano en el fuego, pues dice que, bueno, que esto son cosas del pasado y que el estamento arbitral él pone la mano en el fuego y que tal y que cual. E Iturralde es otro que, esto es una cosa del Barcelona, de Negreira, ya. Del Barça y de Negreira ya sabemos qué es. Pero yo sigo con mi pedrada y después de escuchar a Rafa Guerrero estoy muy convencido. Esto salpica a alguno o a algunos árbitros. Esto va a llegar a algún árbitro. Aquí va a haber gente que va a salir con los pies por delante de toda esta historia. Y lo bueno de esta declaración de Rafa Guerrero es que a lo mejor, una vez abierta la caja de Pandora, alguno más se suma y nos enteramos de más cositas de las que pasaban en la etapa en la que el Barcelona le pagaba millones de euros al segundo de los árbitros. No lo olvidéis, lo ha dicho un árbitro que estuvo 15 años en Primera División, no Quillo Barrios. Yo lo dije, pero yo no soy nadie. Rafa Guerrero sí que ha sido alguien. No hace falta pitar penaltis, expulsar. Te puedo beneficiar con las designaciones arbitrales. Yo creo que más claro, agua. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.